Bueno, centrado, ¿no? Más o menos. Sí. Pues ahí estamos. Bueno, amigos de Polifonía y Náufrago, bienvenidos. Hoy tenemos de invitado a un buen amigo. Él es Daniel Vázquez. Tiene un canal que os recomiendo desde ya, que se llama Daniel Sin Cuartel. Bueno, ahora iremos hablando de eso porque ha creado junto con otra persona otro canal que se llama Voluntad de Sentido. Y Daniel, me gustaría que te presentaras tú, porque es la mejor presentación que podemos obtener. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos. Gracias. Bienvenido a Bueno, Policía y Náufrago, por cierto, Daniel. muchas gracias, Rafa. Ya sabes que yo soy tu fan, Sí. soy seguidor de tu canal, un canal maravilloso que me ha inspirado mucho. Y pues bueno, de mi parte, ¿quién soy? Pues yo soy de profesión psicólogo, titulado por parte de la UNAM y actualmente terminando mi especialidad en logoterapia y análisis existencial en la Sociedad Mexicana de Logoterapia y Análisis Existencial. Me dedico pues a dar consultas psicológicas, logoterapéuticas, a atender pacientes y mi pasión pues no solamente es la psicología, sino también la filosofía, incluso yo diría también la literatura. Por eso pues mi canal, aunque no es de mucha calidad, pero sí con mucho pues contenido y con mucho cariño lo hago, que es Daniel Sin Cuartel, donde pues trato de exponer ciertos pequeños resúmenes de algunos temas o lecturas que voy teniendo sobre filosofía, sobre psicología, sobre lo que me vaya tocando. Yo creo que la psicología y la filosofía van muy de la mano. Bueno, históricamente la psicología era, digamos, una parte de la filosofía. Lo que pasa es que luego se fue desgajando, igual que se va desgajando otras, la ética u otras, ¿no? Pero en sus orígenes, digamos, que era parte de la filosofía que ha ido dejando por ahí hijos por todas partes. Bueno, Daniel, entonces me voy a centrar un poco en lo que me suscita a mí más interés. Desde luego, como digo, el canal de Daniel Sin Cuartel son pequeños vídeos, pequeños en cuanto a duración, ¿no? Que Ujú. van desarrollando muchos temas filosóficos. O sea, te has atrevido con muchos pensadores, con muchos temas y además con bastante asiduidad. Pero sin embargo quiero adentrarme en lo del tema de la logoterapia. Lo primero porque yo creo que dentro de la psicología es una disciplina o una corriente minoritaria, ¿no? No creo que sea la dominante ahora mismo. Otra cosa es que realmente sea más fecunda o menos que otras que sí que pueden ser dominantes, pero hoy día yo creo que no es dominante, ¿no? La logoterapia. Sí, no, para nada, no es muy popular, no es muy dominante. Por ejemplo, te puedo comentar que dentro de mi generación que nos titulamos como psicólogos, solamente a mí me interesó la logoterapia. O sea, Ujú. todo lo Cuéntanos, demás cuéntanos cómo nace la logoterapia. ¿Quién es su padre, el padre de la criatura y cómo y en qué, cuál es su núcleo, su idea fundamental? ok, bueno. El núcleo fundamental de la logoterapia, bueno, creo que está en el mismo nombre, ¿no? Logos y terapia, terapia a través del sentido. Logos, bueno, como ya sabes tú mejor que yo, tiene muchos significados, pero uno de ellos es sentido. Curación a través del sentido. Eso es lo que quiere decir, pues, logoterapia. Fue fundada por Víctor Emil Frank en Viena, pues él sufrió lo que fueron, pues, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, sobre todo la Segunda, porque estuvo en 4 campos de concentración. Pero desde antes de entrar a los campos de concentración, él ya iba formulando, pues, toda esta teoría de que el hombre necesita un para qué para vivir. Él cuando entra en los campos de concentración ve que debe de poner pues a prueba todas esas teorías que él había propuesto. En un principio Víctor Frank estaba interesado por el psicoanálisis. De hecho intercambiaba cartas con Freud. Y hay una anécdota que un día un joven Frank de 14 años se encontró con Freud y Freud lo reconoció. Ah, eres Víctor Frank de la calle tal. Después, Víctor Frank se fue alejando del psicoanálisis para caer en la Escuela de Psicología Individual de Alfred Adler, que un discípulo de Freud que se separó. Y finalmente, cuando Frank propone esta parte del sentido a Alfred Adler, Adler no le gustó y lo corrió de su escuela, entonces él tuvo que formar su tercera escuela. Por eso la logoterapia está considerada como la tercera escuela de Viena. La primera es la de Freud,
La segunda es la de Alfred Adler y la tercera es la de Viktor Frankl. Si no me equivoco, tú me corriges si no, que tú eres el que sabe de psicología. Para Freud, digamos que el motor último de la acción humana, ¿no? Es el sexo, es la inclinación sexual, las pulsiones y demás. En el caso de Adler es la voluntad de poder, ¿no? Y en el caso de Víctor Correcto. Frank, lo que tú nos estás diciendo no es ni en la cuestión sexual ni en la voluntad de poder, sino es la necesidad de sentido, de encontrar un sentido a nuestra vida y a nuestras acciones, ¿no? Correcto, correcto. No es ni la Entonces, voluntad de placer ni la voluntad de poder, sino la voluntad de sentido, lo que mueve al hombre. ujú. Entonces, bueno, aquí una de las crisis, digamos, que tiene Occidente, al menos, es precisamente una crisis de sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Decía Tolstoy en una de sus obras, decía que si Dios ha muerto, todo vale, ¿no? Es decir, en el fondo, nada tiene sentido, luego cualquier cosa es posible. Occidente, digamos que precisamente la gran crisis, que eso lo señala Nietzsche, es que Dios ha muerto. Con lo cual, digamos, la piedra angular, ¿no? Sobre la que se soporta cualquier civilización, que es una creencia religiosa, ha desaparecido para ser sustituida en su momento por ciertas ideologías que también han entrado en crisis y ahora mismo no, digamos que tampoco tenemos una referencia general que nos permita tener un sentido. ¿Qué tipo de sentido aporta la logoterapia? Es decir, si está en crisis en nuestras sociedades, echa mano de alguna de estas fundamentos, que puede ser desde la religión o la fe religiosa, digamos, ¿no? O estas fes ideológicas, ¿no? Que puede ir desde el marxismo hasta otro tipo de creencias eh, más Nike, ¿no? Más New Age y demás. ¿Qué tipo de sentido propone la logoterapia? Ok, muy buena pregunta. Bueno, primero quiero decir que estoy totalmente de acuerdo, pues Occidente ahora sí que está sin norte, está sin sentido, está sin proyecto. Y Víctor Frank lo señala en sus textos cuando dice, pues, que hemos perdido nuestras tradiciones, hemos perdido nuestros instintos que nos decían qué hacer y ahora nos encontramos, pues, en esa incertidumbre de no saber, pues, para dónde movernos. ¿Y qué sentido propone o cómo encontrar sentido? Víctor Frank nos dice que, en primer lugar, el sentido no es algo que se invente. No es alguien que pueda decir de buenas a primeras, ya encontré el sentido de mi vida. Ni te lo puede recetar el logoterapeuta, ni te lo puede recetar el maestro, ni te lo puede recetar el profesor. Es algo que tiene que ser encontrado. Una de las piezas fundamentales de la logoterapia es la expresión, el sentido no se inventa, sino que se descubre. ¿Y cómo se descubre o en referencia a qué se descubre? Bueno, Víctor Frank, mucha de su propuesta está también inspirada en el filósofo Max Scheler y tomando inspiración de él propone pues encontrar el sentido a través de ciertos valores, valores de experiencia, de creación y de actitud. De experiencia son los valores que yo puedo encontrar en el mundo, lo que yo recibo del mundo. Por ejemplo, la belleza, el amor. Los valores de creación son lo que yo doy al mundo. Puede ser con mi trabajo, con lo que yo doy a los demás. Y los valores de actitud es los que él precisamente más recalcó cuando estaban sus experiencias en el campo de concentración. Cuando sufres un sufrimiento inevitable, que Víctor Frank subraya inevitable, porque si no sería masoquismo, ¿Mm? no podemos cambiar nuestro destino, pero sí podemos cambiar nuestra actitud con respecto a ese destino inevitable que nos está tocando. Podemos tomar una actitud heroica. Víctor Frank está abierto a poder encontrar el sentido pues en la religión, en quienes quieran creer y puedan creer, y en cualquier otra visión cosmológica. En ese sentido, Víctor Frank tiene las puertas abiertas, porque también divide el sentido o lo esquematiza en sentido del momento, el para qué de esta situación que estoy yo viviendo, el sentido último, que es cuando uno ya está
Esto es en casos de quienes ya están, por ejemplo, en sus últimos días, con una enfermedad muy grave, o ya están en edades avanzadas, y se preguntan, ¿qué sentido tuvo mi vida? Ese es el sentido último, y el suprasentido, que es como la pregunta de Miguel de Unamuno, ¿no? Si todos morimos del todo, ¿para qué todo? La pregunta del ¿para qué todo? ¿Para qué la humanidad? ¿Para qué del universo mismo? Es el suprasentido. Víctor Frank dice del suprasentido que esta pregunta excede nuestras capacidades de razonamiento, a nuestras capacidades de conocer. Entonces aquí entra más en el terreno de la fe. Quien entre a esa pregunta, pues tiene esas puertas abiertas, pero siempre que sea la persona bajo su propia responsabilidad quien busque y descubra ese sentido, ya sea a través de la fe o alguna otra visión cosmológica o incluso también ideológica, como mencionabas del marxismo. Bueno, el marxismo u otras ideologías ha habido, Ujú. ¿no? Que pueden ser algunas más, digamos, más violentas, ¿no? Como Sí, pues, la Revolución Comunista, el nazismo, u otro tipo de movimientos, ¿no? Otras, lo que decíamos, más naif, más... de todas formas, ahora ya como abriendo un cierto diálogo, con Daniel hemos hablado más de una vez en el parentesco, digamos, quizá no buscado, quizá accidental, entre la razón vital descubierta por Ortega y Gasset y seguida por sus discípulos y Víctor Frank, que de hecho alguna vez hemos hablado que Víctor Frank ni menciona a Ortega y Gasset para nada, ni menciona a discípulos de este, como Zubiri, Julián Marías u otros, no los menciona, no, posiblemente o no los conoce o no tiene la relevancia suficiente para él, aunque estos enfoques del sentido como descubrimiento, de la necesidad de sentido, la razón como sentido, en el caso de Ortega y demás, pues son comunes. Y luego también es verdad que, por ejemplo, Julián Marías, que es más... bueno, Ortega podía haber sido también conocedor de la obra de Víctor Frank, pero bueno, Julián Marías todavía más, que vive hasta el siglo XXI. Tampoco lo menciona, a mí me llama la atención. O yo no recuerdo haber visto ningún escrito, ni desde luego de Ortega ni de Marías, que mencione a Víctor Frank. Me llama mucho la atención. Aunque Víctor Frank sí que nombra a Heidegger, por ejemplo, sí. que tiene también cierto, a ver, cierta sintonía, ¿no? Con Ortega. Pero una cosa que me llama la atención en Ortega es que, digamos, ante esta crisis de sentido, él lo que dice que Europa necesita, él dice Europa ya es Occidente, ¿no? Ujú. Eso ya lo dice Marías y habla de que Europa se nos ha quedado pequeña, ya es Occidente. Necesita una filosofía, dice Ortega, precisamente por esta crisis de sentido, de orientarse, de saber a qué atenerse. Y yo tengo la impresión de que es insuficiente una filosofía. Es decir, que lo que da un soporte firme es una creencia religiosa. Que una filosofía, dentro de su propia esencia, dentro de su propia consistencia, está el estar dispuesta a una revisión continua de sus postulados. Claro, esta revisión continua, aunque le pueda dar en apariencia, en un momento dado, una cierta estabilidad, realmente la hace frágil. Es decir, se está continuamente dejando la puerta abierta a un punto de vista que pueda, digamos, quebrar lo que se ha conseguido o matizarlo hasta tal punto que lo altere. Mientras que una religión, sea cualesquiera, ¿no? Sí que aporta, digamos, unas certezas a través de lo que podemos llamar dogmas o creencias o lo que sea. Y el hombre precisamente necesita en esa búsqueda de sentido último, unas certezas, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso de Ortega, ¿no? Que diga, quizá porque no era creyente, entonces tampoco va a decir necesitamos una religión. Pero bueno, Unamuno para esto, por ejemplo, sí que él que desespera de la fe, bueno, desespera de la fe y desespera de la razón. Pero él sí que ve ese anhelo, tiene ese apetito de trascendencia, para empezar de su propia vida, pero también del propio sentido de la existencia. No, no sé cómo lo ves tú esto, este breve apunte que acabo de hacer. Si realmente crees que se puede encontrar el sentido con una, bueno, en el caso de la logoterapia, con un análisis racional, ¿no? Sí, fíjate, con esta parte que mencionabas, ¿no? De una filosofía. Víctor Frank diría que se necesita una filosofía que no perjudique al hombre, en el sentido de que Víctor Frank ataca mucho a todas las ideas o posturas que son limitantes que niegan la libertad del hombre, por ejemplo.
entonces me fue la palabra concreta, ¿no? Pero que las limitan, porque Víctor Frank ataca mucho estos reduccionismos. Es decir, el hombre solo es un puñado de cúmulo de átomos, nada más que eso, y todo su comportamiento es producto de sus reacciones químicas y fisiológicas del cerebro. Entonces, pues se elimina esa parte de la libertad del hombre. Y Víctor Frank, pues sí, mm, ataca muchas esas ideas. Por ejemplo, su propio psicoanálisis. El propio psicoanálisis te va a decir que tu comportamiento es producto de tu inconsciente. Entonces, pues tú estás encadenado a tu inconsciente. Esa es una filosofía para Víctor Frank limitante, que limita tu responsabilidad, limita tu libertad y por lo tanto elimina tu responsabilidad. Aunque en el psicoanálisis también dice Víctor Frank, eh, en teoría es reduccionista, aunque en la práctica sí respeta la libertad del ser humano. Víctor Frank sí apoya que haya una filosofía que mantenga pues las puertas abiertas. ¿A qué? Pues a la libertad del hombre, por ejemplo. Y Víctor Frank también señala que la libertad del hombre pues no es algo absoluto, es una libertad condicionada. Nuestros destinos, dice, biológicos, sociológicos y psicológicos nos limitan, pero siempre podemos tener la libertad de tomar una actitud frente a nuestra circunstancia biológica, psicológica o psicológica. No es una libertad absoluta como la propondría Sartre u otros filósofos, sino es una libertad más condicionada. Y también en cuanto a la fe, Víctor Frank siempre mantiene ahí la puerta abierta. De hecho, nos habla de fe en el sentido. Fe en el sentido, y ese fe en el sentido puede ser, pues, indiscutiblemente en la fe religiosa. Porque el problema del suprasentido, de la pregunta ¿para qué todo?, difícilmente se va a responder de una manera que no sea a través, pues, de esta parte religiosa. Porque la humanidad va a acabar. Yo creo que en una ocasión te conté esta anécdota de una profesora que era experta en Levinas, que decía Levinas, el ser humano es un ser para después de la muerte, es decir, tiene que ver por las generaciones que le van a preceder, o sea, las siguientes, lo que tú vas a dejar a suceder, sí, tienes que ver lo que le va a las siguientes generaciones futuras. Yo le pregunté a esa profesora, bueno, ¿y qué va a ser la última generación de humanos? Porque la humanidad no va a ser eterna. Me dijo, pues eso no importa. Pero pues claro que importa, porque uno puede ver a futuro. Así como uno ve a futuro que un día va a morir, así ve también a futuro que un día la humanidad le va a tocar desaparecer. Por más que duremos 1000, 2000, 10.000 o incluso más años, va a llegar un punto en que la humanidad va a terminar. Y uno se pregunta, bueno, ¿y entonces todo esto para qué fue? ¿Y cómo vas a responder a esa pregunta? Sí, Es tal y muy como está el mundo difícil. tampoco, igual no es un horizonte tan lejano. Pero bueno, el propio Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida dice eso. O sea, dice, bueno, pero si llegará un día, porque cuando decimos, bueno, tal estrella, el Sol tiene X miles de millones de años, los que sean. Pero han pasado esos años. O sea, parece que son cifras que hablamos como de un pasado de tipo mítico, ¿no? La época de los dioses griegos. Pero no, es que es una cronología real que sigue avanzando. Es decir, que esas fechas llegarán. Y cuando decimos, bueno, el Sol no se extinguirá hasta X tiempo, bien, pero se extinguirá. Es que realmente a la escala de nuestras vidas, efectivamente, son dimensiones temporales enormes. Pero es que llegarán, es que todo llega. Y desde luego la muerte personal, que esa no hace falta una cosa tan remota, ¿no? Sí que yo recuerdo, bueno, yo de Víctor Frank me he leído que recuerde 3 libros al menos, ¿no? El famoso El hombre en busca de sentido, que es el más conocido de él, que es su experiencia en el campo en los campos de exterminio, en particular yo recuerdo Auschwitz, y yo creo que es el más conocido. Lo tuve que leer en COU cuando tenía 17 años, el último año escolar antes de la universidad, en filosofía, precisamente. Nos gustó mucho a todos. Bueno, este fue mi introducción a Víctor Frank. Y luego ya con el tiempo, a los años, me leía En el principio era el sentido. Bueno, tú tienes un montón, Daniel, que un día me enseñaste. Y El hombre en busca del sentido último. Bueno, y no sé en cuál de estos leí, lo podría buscar, pero no voy a buscarlo ahora. Una anécdota que él evitó contar en El hombre en busca de sentido porque no quería que fuera
un libro, por lo que yo entendí en alguna entrevista o algo, que tuviera contenidos, digamos, religiosos, porque no se pensase que es que era, digamos, un mensaje religioso encubierto o algo parecido, sino que ya, digamos, tener un cierto rigor experimental, empírico, científico. Bueno, pero en uno de estos otros libros, que ya te digo, lo puedo buscar, cuenta una experiencia suya cuando el nazismo ha triunfado ya en Alemania, ya entran en Austria, él es judío, es austriaco, al igual que el Freud, que era también judío, austriaco también, bueno, pero el hecho es que él tiene la posibilidad, porque ha pedido un visado para poder irse a Estados Unidos. Y al cabo del tiempo se lo concede. Bueno, lo cuento para los seguidores que no conocerán, posiblemente algunos esta anécdota, pero bueno, tú sí que la conocerás. Bueno, la cosa es que consigue ese visado. Y no sabe qué hacer porque si se va él, deja a sus padres en Viena, no puede llevárselos. Y él tiene esa duda. Y entonces él piensa que si tuviera, que querría oír la voz de Dios, digamos, que le dijera a alguien qué hacer. O sea, está en un no saber a qué atenerse, en una crisis personal de qué hacer. El caso es que va a ver a los padres y ve que tiene el padre un trozo de piedra de mármol allí en casa con una letra hebrea y le pregunta que qué es eso. Y entonces le explica al padre qué es lo que ha conseguido rescatar de la sinagoga que han reventado. Y entonces ha cogido de una lápida, una lápida de mármol que había en la sinagoga y lo ha llevado. Y le dice, es una letra hebrea y por la letra que es te puedo decir de qué mandamiento es, porque estos eran los mandamientos de la ley de Dios que están ahí. Y Víctor le pregunté, ¿cuál es? Y dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él entiende que ahí, digamos, hay una señal de que se tiene que quedar con sus padres. Y efectivamente no aprovecha ese visado, acaba siendo detenido Víctor Frank, y bueno, los padres mueren en el campo de exterminio, creo que mueren todos, menos una hermana, creo que murió su esposa, la esposa de Víctor Frank y toda la familia. Pero bueno, a lo que voy, a que en ciertos momentos, por eso te apuntaba, necesitamos un soporte en una trascendencia, es decir, en un sentido que vaya más allá de nuestras capacidades meramente racionales o analíticas. Es decir, poner la fe en una realidad que nos trasciende, llamémosle claramente Dios. O sea que, y por eso digo que en una crisis muchas veces ciertas enfermedades, y yo lo tengo comprobado por personas próximas, ¿no? Ciertas patologías que somatizan incluso estados de ansiedad, crisis personales y demás, en los que digamos, la medicina biológica, vamos a decir, ¿no? Las pastillas, todo lo que es somático, ¿no? Simplemente puede aplacar síntomas, pero no curar, en el que la psiquiatría y la psicología tampoco pueden tratar de aliviar, pero no consiguen, muchas veces una experiencia religiosa, vamos a decirlo claramente, trascendente, es sanadora, cuando precisamente se integra, ¿no? O sea, somos más complejos. Hemos aparcado la religión como una cosa supersticiosa, como una cosa negativa, como una cosa que dañina automáticamente, siempre cuando lo religioso se identifica con la Inquisición, con la intransigencia, con los abusos, con una jerarquía, un estado alternativo, opresivo y tal, pero se ha olvidado la dimensión fundamental, la dimensión que la ha hecho existir desde que tenemos conocimiento humano. O sea, si simplemente fuera una instancia opresiva, una instancia manipuladora, pues posiblemente ya está la política hoy día, ¿no? Y siempre ha estado, no habría tenido esta vigencia, ¿no? Pero realmente es una realidad integradora de sentido, ¿no? Sí, sí, la Y el propio religión. Víctor Frank, con su propia experiencia, en el fondo lo tiene que reconocer. Sí, y lo reconoce, o sea, realmente Víctor Frank pues es un hombre religioso. Aquí recuerdo también una anécdota, una metáfora que él plantea de imaginarnos ahora sí como muy al estilo de Calderón de la Barca, la vida como una obra de teatro. Ujú. Y dice, no sabemos nosotros para quién estamos actuando, porque los reflectores del escenario nos deslumbran, entonces no podemos ver al público. Ese público al que se está refiriendo Víctor Frank es Dios. También hay otro momento en el que dice, no solo somos responsables de algo, sino también somos responsables ante alguien. Para algunos, ese alguien es la conciencia, pero para mí esa es la instancia penúltima. La última es Dios.
Indiscutiblemente, pues Víctor Frank era un hombre pues religioso. Y yo creo que indiscutiblemente, efectivamente, las religiones han tenido por propósito darnos sentido, responder a la pregunta ¿para qué? Porque hay quienes creen que, por ejemplo, la ciencia hace que la religión ya no sea necesaria, porque ahora la ciencia es la que resuelve las preguntas de por qué llueve y eso es algo que hacía antes la religión, etcétera. Creo que hasta vi un video de esta youtuber de Rocío que La precisamente rata de decía, Schrödinger. ándale, que precisamente decía eso, ¿no? La ciencia ya puede responder las preguntas que antes respondía la religión a través de un Dios. Pero la pregunta esencial de las religiones no es por qué llueve, cómo llueve, cuándo llueve, sino para qué estoy aquí. Esa es la pregunta esencial. El cómo es algo, lo descriptivo, pues sí, es algo que ahora las ciencias pues ocupan de descubrir, ¿no? Cómo es que funciona esto, por qué esto es así, pero no el para qué. De hecho, Miguel de Unamuno decía, si nos interesa el porqué de las cosas, nada más es en vista de poder descubrir el para qué. Y el para qué es algo que necesitamos pues para atrevernos a seguir adelante, porque vemos a futuro, yo para qué quiero hacer esto, para qué quiero trabajar, para qué quiero ir a la escuela, porque estamos viendo pues hacia nuestro futuro. Estamos viendo hacia una meta, hacia una proyección. Y va a haber un momento en que también nos preguntamos, bueno, voy a morir. ¿Para qué es mi vida? ¿Para qué es la vida de mis seres queridos, etcétera, etcétera? Y Mm. todos esos cuestionamientos siempre ha sido la religión en las que han respondido. Y el hombre, al rechazar pues la fe religiosa en todos sus sentidos, pues está rechazando el para qué, está viviendo sin un para qué. Por eso yo creo que hasta la fecha, o sea, desde la época de Víctor Frank, la época de Ortega, hasta nuestros días, pues seguimos en Occidente sin un propósito. Hay este profesor, creo que es de Granada, Luis Sáenz Rueda, que tiene un libro que se llama El ocaso de Occidente, y o en uno de sus libros menciona algo así como de que Occidente no se ha propuesto más que proyectos cuantitativos y carece de un proyecto cualitativo. O sea, Occidente sigue sin proyecto, sin un proyecto realmente pues enriquecedor a su altura de su humanidad. Bueno, curiosamente, bueno, es una impresión personal. Hoy día, si dijéramos, bueno, ¿qué unía a Occidente en el siglo XIII, por ejemplo? En la Europa del siglo XIII, ¿no? El punto común era la cristiandad. Lo que pasa es que luego dentro de esa cristiandad, digamos que reclamaban para sí, como auténtica cristiandad, cada uno lo que él aportaba, ¿no? Los albigenses, pues su tema de los cátaros y tal, ¿no? Los ortodoxos, pues ellos eran, digamos, los auténticos intérpretes de la cristiandad, pero digamos que Occidente era la cristiandad. Hoy día, digamos que ese valor dominante que ha expandido Occidente es la democracia. O sea, hasta los estados más tiránicos se etiquetan como democráticos. Hasta Corea del Norte se autodefine como democrático, o la República Democrática Alemana en su momento, cuando estaba dividida. Es decir, las tiranías más abyectas, pues son, digamos que la fuente de legitimidad es la democracia, ¿no? Yo creo que hoy día el discurso dominante es la democracia. Lo que pasa es que, claro, la democracia, digamos que tiene como un carácter, a ver cómo explicarlo, instrumental. O sea, es una manera de organizarse pero ese está tan abierto en cada momento a lo que decide una mayoría cambiante de personas que realmente carece de un propósito más allá de autojustificarse. Entonces yo creo que efectivamente que Occidente, o sea, la democracia yo no digo que no sea un logro, pero un logro si se pone al servicio de algo que la trasciende. O sea, no simplemente pues eso, ser ella misma, o sea, que el instrumento se convierte en el fin. Bueno, no sé si me explico muy bien, pero por ahí va mi reflexión. Bueno, Víctor Frank, tú nos lo apuntabas, que es un ardiente defensor de la libertad, ¿no? De la libertad personal, que tiene que ir amparada por una cierta libertad social. Y junto a la libertad pone la responsabilidad.
Correcto. Cuéntanos un poco esto, cómo es posible. Muchas veces, ahora, en una sociedad bastante infantilizada en muchos sentidos, parece que uno reclama más libertad pensando que así, digamos, se evade de más responsabilidad. Reclama para sí derechos pensando que se tiene deuda para con él, pero esa deuda no le comporta a él ningún requisito. Son los demás los que se tienen que exigir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo plantea Víctor Frank? Sí, fíjate, él plantea la libertad de dos maneras, libre de y libre para. Soy libre de elegir, pues, qué sabor de helado voy a escoger, qué programa de televisión voy a ver, etcétera. Esa es la libertad de elección. Pero dice, hay otra libertad, que es la libertad para. Soy libre para, y aquí ya está la responsabilidad, libre para comprometerme con lo que he elegido. Por ejemplo, he elegido casarme con una persona, entonces he elegido comprometerme con ella, responsabilizarme. He elegido un trabajo, entonces he elegido comprometerme con ese trabajo, es decir, responsabilizarme. Y he elegido esta pareja para casarme, este trabajo para realizarlo, otras veces porque es algo que nos está dando sentido. Encontramos pues ese para qué. La responsabilidad no es, digo, la libertad está incompleta si solamente es libertad de elección. Si fuera solo libertinaje, dice que la libertad sin responsabilidad cae en arbitrariedad. De hecho, Víctor Frank dice que la logoterapia es educación para la responsabilidad. El hombre necesita comprometerse, porque cuando hablamos de responsabilidad, que es más o menos recuerdo que viene de la palabra responder, quiere decir comprometerse con algo, con alguien, con un proyecto, con un propósito. Víctor Frank diría con un sentido. De hecho, tiene esta anécdota que en una conferencia en Estados Unidos les dice, ustedes tienen pues la estatua de la libertad, pero en el lado opuesto les hace falta que tuvieran también la estatua de la responsabilidad, porque van de la mano, libertad y responsabilidad. No solamente soy libre de elegir algo, sino también soy libre para comprometerme con algo, para responsabilizarme de aquello a lo que estoy eligiendo, de aquello a lo que estoy seleccionando. Hay una anécdota también de Víctor Frank en cuanto a esa necesidad de responsabilidad para poner a salvo la libertad, que muchas veces, pues lo que apuntamos, ¿no? Que proclamamos la libertad, pero como que fuera la antítesis de la responsabilidad, ¿no? Cuanto más responsabilidad me das, es que soy menos libre. Y dice Víctor Frank, todo lo contrario. O sea, si quieres tener libertad, tienes que tener responsabilidad, si no pierdes la libertad. Lo que dice en el Monumento a los Caídos de la Guerra de Corea en Estados Unidos, ¿no? Que pone freedom is not free. La libertad no es gratuita, o sea, hay que ganársela. Bueno, pues él cuenta una anécdota que he visto el libro, estaba hojeando ahora porque no me acordaba en cuál de los libros es, pero lo he encontrado. De los libros que tengo aquí, es en el principio del sentido. Cuenta que le invitan, cuando aún estaba la cárcel de San Quintín operativa, a dar una conferencia, porque cada mes o cada 2 meses invitaban a alguna persona a hablar a los presos. Y en esa ocasión, pues acudieron muchos presos porque les habían explicado a los presos que él había sido preso a su vez. Había sido preso efectivamente de varios campos de exterminio, como tú has apuntado, ¿no? Al principio. Y él les viene a decir básicamente que igual que están allí presos acusados de ciertos actos suyos, ¿no? De ciertos actos dañinos que habían cometido, igual que han sido capaces de hacer eso, ellos son capaces de cambiar su vida, de tomar el rumbo de sus vidas y darle la vuelta, de dar un giro y ponerse manos a la obra en hacer el bien, digamos, ¿no? En cambiar el rumbo de su vida, en decidirse por tomar un rumbo distinto. Entonces, cuando acaba la conferencia, les llegan noticias de que los presos, muchos de ellos, han agradecido este enfoque, que curiosamente parecería que es el contrario al que espera oír un preso, porque dice que habitualmente todos los que van a dar en la conferencia lo que hacen es justificarles. No, vosotros sois víctimas del entorno social en el que os habéis criado, vosotros sois víctimas de que el Estado no ha sabido proporcionaros no sé qué, vosotros sois víctimas. Entonces, en definitiva, ese victimismo de los presos
lo que hace es convertirles en meras marionetas de lo que otros han hecho. Y por tanto, no se les invita a tomar el rumbo de la vida en sus manos y cambiarla. Porque como dependen de que el Estado tiene que haber hecho, en sus barrios deberían haber hecho, sus padres deberían haber hecho, claro, como son dependientes de lo que otros han hecho, se pretende justificarles, pero a cambio, digamos, se les priva del instrumento que les podía permitir salir de esa situación, que es la voluntad de cambiar el rumbo de sus vidas, que es asumir la responsabilidad sobre sus actos para lo malo y para lo bueno, para dar un cambio de sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Fíjate, precisamente esto es lo que hace que Víctor Frank se aleje del psicoanálisis y de la psicología individual de Alfred Adler, porque eran unas posturas que victimizaban mucho. Por ejemplo, ya lo mencionaba, ¿no? Del psicoanálisis, no, pues esto es producto de tu complejo de Edipo, esto es producto de tu relación con tus padres, esto es porque viviste tal y eres víctima de pues, tus circunstancias pasadas. Ahora sí, que por eso es esta expresión que decían, infancia es destino, muy propia del psicoanálisis y de la psicología individual de Alfred Adler también le daba mucho peso a, si eres hermano intermedio vas a ser así. Si eres hermano menor, vas a ser así asado. Si eres el mayor, vas a ser así asado. Ya te estaban poniendo un destino predeterminado. Sí, si tu padre es alcohólico, tú vas a ser alcohólico. Si tus Exacto. padres están separados, tú tienes ya X probabilidad, con lo cual, chico, ya es que tienes con tu... Ya parece que estás y que tu destino está marcado, ¿no? Ujú. Sí, por eso Víctor Frank se aleja de esas posturas. Y por eso en la mayoría, o en muchos de sus textos, en muchos de sus libros, habla sobre el tema de la libertad y la responsabilidad. Primero, pues atacando y defendiendo que existe una libertad en el ser humano, que uno puede decidir a pesar de la infancia que haya tenido, a pesar de la biología que uno tenga, a pesar del entorno social que uno esté viviendo, uno tiene posibilidad de Que te elección. condiciona, pero no te impone Exacto, una... exactamente. Ujú, Por eso es libertad condicionada. ujú, ujú. Si no hubiera estos condicionantes, hablaríamos de pues indeterminismo, de un indeterminismo pues total. Ujú. ¿Qué es lo que se pretende hoy día con esto de que yo voy a elegir Sí, desde si soy un hombre o mujer hasta si soy un delfín o soy una amapola? Sí, que ya sí. queremos que negar la realidad también de las cosas. Oye, Daniel, que llevamos ya un ratillo largo, por no alargarnos más, ¿alguna cosa más que nos... Bueno, por cierto, señalar, ya hemos dicho al principio que tiene el canal Daniel Sin Cuartel y luego Voluntad de Sentido, que es un canal ya especializado que vais dando pequeñas cápsulas, digamos, ¿no? Con Sí, distintos elementos, eso sí, específicamente de la logoterapia. O sea, igual correcto. que el de Daniel Sin Cuartel es más de divulgación de filosofía bueno, y cosas que te puedan a ti inquietar. El de voluntad de sentido es específicamente sobre logoterapia. Correcto. Y Daniel, te dejo a ti en tus manos, en tus sabias manos, algo que nos quieras comentar, alguna, lo que quieras tú. Eres el dueño. En estos momentos cae sobre ti toda la responsabilidad de esta libertad que se te otorga en Polizón y Náufrago. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, yo para finalizar, diría que todos tarde o temprano nos enfrentamos a esta pregunta, ¿no? ¿Para qué? Sobre todo en los momentos que no lo estamos pasando bien. Creo que es cuando más nos llegan los cuestionamientos. Creo que decía Karl Jaspers que uno de los motivos por los cuales nació la filosofía fueron las situaciones límite, es decir, pues los sufrimientos, ¿no? que afrontamos en la vida. Porque eso nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Para qué me está pasando? Y precisamente en esta pregunta, ¿para qué? Pues es el sentido, la necesidad de sentido. Decía Séneca que no tiene un norte, ningún viento le es favorable, porque necesitamos un proyecto, necesitamos una meta, por la cual merezca la pena esforzarnos, porque la vida es vida esforzada, necesitamos esfuerzo. Víctor Frank se dio cuenta de esto, de lo mal que uno lo pasa, la parálisis que representa, el que uno no pueda responder a esta pregunta, ¿para qué? La pregunta ¿para qué? Es incluso más importante que las preguntas ¿por qué? ¿Cuándo? Porque esas no nos hacen movernos, esas no refieren pues a nuestro futuro, solamente refieren pues más bien a nuestro presente. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Pero el para qué es ver hacia nuestro futuro. Los
El resto de animales no se pregunta qué va a ser de mí, qué pasará cuando muera. Viven en un eterno presente. Nosotros no. Nosotros sí visualizamos pues hacia el futuro. Y en la medida que tenemos necesidad de visualizar el futuro, tenemos necesidad de responder a la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué quiero esforzarme? ¿Para qué quiero ir a la escuela? Y en ese sentido creo que la logoterapia es enriquecedora, porque nos puede ayudar a masticar pues esta pregunta. Bueno, Daniel, pues lo dicho, que muchísimas gracias. No, Te al dejamos, contrario, muchas gracias a ti, te Rafa. dejamos acosado por tus libros, que los vemos detrás ahí, que cualquier día la estantería esa te va a inundar. Murió ahogado en medio de libros. Y pues nada, hasta que quieras, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Nada más por último quiero agradecerte infinitamente, pues el que me hayas invitado a estar en tu canal. Para mí es un honor muy grande. Ya sabes que a mí me encantan tus videos y igual yo espero que, aunque sea poquitos, ahí de vez en cuando puedas seguir sacando pues tus A videos ver, que son una joya, ¿eh? Son una joya. necesito muchos para qué, pero bueno, Ya verás que los bueno, encuentras, Rafa. sí. Bueno, vosotros, queridos náufragos, sois mis para qué y lo que necesito un poco también de estímulo personal. Nos vemos en otra. Amigos, gracias por vuestra atención. Os recomiendo el canal, os pondré enlaces en la cajita de descripción del canal, de los 2 canales de Daniel y nos vemos en otra. Hasta otra, polizones.